¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto con esta información el domingo, este domingo recién pasado, pues triunfo en Alemania de la derecha, Friedrich Merz gana y la presidenta de México, pues como es obligado en cuestión de relaciones internacionales, de la política exterior mexicana, se pronunció ante este triunfo y comentó que hay que ver esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el triunfo sí es importante para la derecha en Alemania, pero está obligado a hacer coaliciones, Friedrich Merz, porque dicho país tiene un gobierno parlamentario, por lo que aún podría no ser un gobierno completamente de derecha, sino que tendrá que negociar. Aseguró la presidenta que mejor hay que seguir una visión humana o humanista, o pues a medida que haya una visión de este carácter que deje atrás el racismo, el clasismo y que construya sobre la base de la igualdad, entonces vamos a tener un mundo mejor. Ya incluso el nuevo el triunfador Friedrich Merz ha dicho que en relación con Estados Unidos quiere marcar su sana distancia, digámoslo así, y rescatar a la Unión Europea de tanto dominio norteamericano en sus relaciones con Europa. Así están las cosas, a pesar de que Donald Trump pues nos felicitó por este triunfo, pero habrá que hacer una negociación y no con la ultraderecha, sino hacia el centro, allá en Alemania, para lograr una composición de un gobierno de coalición que sea no tan radical, cargado hacia la izquierda, sino que pudiera ser un poquito trasladarse hacia el centro, aunque sea centro derecha, pero no una derecha radical. Luego la presidenta hizo un llamado ya a los mexicanos, elecciones 1 de junio del Poder Judicial, y aprovechó la presidenta para hacer este llamado a todo el pueblo de México para que participen de las elecciones del próximo 1 de junio para renovar el Poder Judicial en México. Dice la presidenta, salgan a votar porque este día, el 1 de junio, va a ser el día de la democracia mexicana. Luego, regresando al plano internacional, Estados Unidos, México, Canadá, China, pues resaltó que aranceles a China no son por presiones de los Estados Unidos. Resaltó que desde el gobierno del expresidente histórico Andrés Manuel López Obrador, se impusieron aranceles con países con los que no se tiene realmente acuerdos de libre comercio. Uno de ellos pues es China, y por ello aseguró que el imponer y mantener estos impuestos a productos provenientes de aquel país asiático no tiene que ver con una condicionante que le haya impuesto el gobierno de Donald Trump, sino de llegar a un acuerdo que garantice que no se impongan aranceles entre México y Estados Unidos. La presidenta resaltó que irá por un acuerdo con el gobierno de Donald Trump por la eliminación de los aranceles antes de que se cumpla el mes que dio Donald Trump para tener resultados sobre el combate al narcotráfico en México, que sería el 4 de marzo próximo. De acuerdo con Sheinbaum, a más tardar quiere que este próximo viernes 28 de febrero, pues necesitaría llegar a este acuerdo importante en la materia, y compartió que buscará una llamada con el presidente de Estados Unidos de ser necesario. Sheinbaum anunció una revisión sobre consumo de fentanilo y resalta la necesidad de Estados Unidos de ver desde dónde están ingresando los precursores. La presidenta compartió que el Instituto Nacional de Salud Pública realizará un estudio sobre el consumo del fentanilo en México, a pesar de que esta no es una de las sustancias de mayor consumo en nuestro país, y reveló que uno de los temas que le ha planteado el gobierno de Estados Unidos es la realización de una revisión de por dónde entran los precursores y en todo caso en dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderla. Luego se preguntó la presidenta, ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá? ¿Por qué no investigar si entra por Estados Unidos? Y si entra por Estados Unidos, ¿por dónde? ¿Dónde se fabrican los precursores? ¿Cómo hablamos con los países que fabrican los precursores
para que tengan controles. Se supone que China estaría ahí. ¿Quién vende el fentanilo a Estados Unidos? ¿Quiénes son las mafias en Estados Unidos que lo venden, que lo distribuyen? ¿Dónde está el lavado de dinero de esos recursos? Desde luego, con la banca internacional. Entonces, por eso las preguntas de Sheinbaum que se disparan al mundo, se disparan hacia Estados Unidos para decir al gobierno, pues, por favor, también asume tu papel. Luego resaltó ya la presidenta este asunto de los vapeadores, que está ya por salir la ley secundaria o las leyes secundarias, porque los comerciantes pues siguen con la venta de vapeadores en México debido a que aún no salen las leyes secundarias que lo prohíban o que lo manejen y lo sancionen. Está en la Constitución, pero no en las leyes secundarias, y sin embargo aseguro que esta ley, las leyes secundarias, está ya próxima a salir, y una vez que estas entren en vigor, las autoridades encargadas se darán a la tarea de trabajar en contra de quienes venden estos productos prohibidos en la Constitución, reitera ella. Luego subrayó que pues el gobierno, su gobierno, no va a caer en los chantajes ni amenazas tras la carta del Mayo Zambada hecha pública hace unos días. Aseveró que su gobierno no va a ceder ante estos chantajes. ¿Y por qué? Porque el Mayo Zambada decía o exige ser repatriado y amenazó con que habrá un colapso de no regresar a México. Por eso la presidenta dice no caemos en chantajes ni caemos en amenazas. Frente a una situación como esta, ¿a dónde va uno? Pues el derecho de cualquier mexicano, cualquiera que esté fuera, no es ni en caer en chantaje ni en caer en amenazas. ¿Ustedes creen, le pregunto a los reporteros, que vamos a hacer política, que vamos a gobernar con eso? Pues claro que no. Sin embargo, aclaró que además siempre se tiene que atender, sí, el derecho de cualquier mexicano, cualquiera que éste sea, por lo que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, están trabajando sobre la forma en la que llegó a México este capo hacia los Estados Unidos, es decir, cómo fue trasladado de México a Estados Unidos desde antes de que la carta llegara a una embajada mexicana en Estados Unidos. Mañana se supone es martes en la mañanera, en la que interviene el esquema de seguridad nacional, todo el gabinete de seguridad, y al parecer mañana se presentará junto con la Fiscalía General de la República, Hertz Manero, pues algo tendrá que decir sobre este aspecto. Luego, relacionado con el mismo tema, señaló que Anabel Fernández, esta pseudo periodista, ya perdió su credibilidad. La presidenta dice que ella, Anabel Hernández, pues había difundido la supuesta relación entre Juan Pablo Penilla Rodríguez, un abogado que aparece con Morena durante el fin de semana, pues perdió la credibilidad Anabel Hernández hace mucho tiempo. Recordó que con la publicación de su último libro, Claudia Sheinbaum consideró que leerlo y leer ficción pues sería lo mismo. Es una pseudo periodista ya dedicada, especializada en la ficción. Entonces por eso se deslindó de una presunta relación con este sujeto, Juan Pablo Penilla Rodríguez, y ella o el movimiento que representa. Morena, no conozco a la persona, dice Sheinbaum, pero sí es importante aclarar, porque sale efectivamente en una fotografía en la campaña, se saca pues muchas fotografías con N número de gentes en las campañas, y lo que importante que es subrayar y garantizarle al pueblo de México que nosotros no establecemos relación de contubernio absolutamente con nadie. Por eso esta aclaración, y esperaremos pues en este martes qué dice el Gabinete de Seguridad sobre estos aspectos, que será muy interesante ventilarlo y que se transparente aún más este tipo de información. Con esto me despido, les doy las gracias por su atención y sobre todo pedirle el favor de su like, poderosísimo like, que fortalece más a este espacio, @Sociedades de Pensamiento, con un servidor Carlos Monroy en YouTube, en TikTok como @Monroy_HER, en TikTok como le decía, y Facebook como siempre, día con día, y con Luis Pantoja en su espacio de Comunicadores MX, donde también puede dejar un comentario. Sobre todo la suscripción a este espacio es muy importante
y su comentario lo mismo. Gracias.